un placer para mí estar aquí con todos ustedes. Ya como lo comentó Pablo, el tema de que veremos hoy es técnicas de estudio en medicina. Mi nombre es Jorge y bueno, vamos a empezar. El contenido que vamos a abordar en esta presentación es el siguiente. Primero vamos a hablar de una introducción, después las principales dificultades de estudio en la carrera de medicina y posterior a esto vamos a pasar ya de lleno a ver las técnicas de estudio aplicadas en medicina. Vamos a ver técnicas de estudio activo, repetición espaciada, técnicas de asociación y muchas otras técnicas. Así que sin más preámbulo, bueno, vamos a empezar. En general, el conocimiento de medicina lo podemos dividir en dos grandes partes. Por un lado tenemos el conocimiento teórico y por otro lado el conocimiento práctico. Para los que no están muy familiarizados como cuál es la formación de un médico, primero nos enfrentamos a 4 o 5 años donde prácticamente estamos en la universidad. Posterior a esto, bueno, hacemos un año de internado, que es donde yo me encuentro, y un año de servicio, que es, digamos, la parte práctica. Entonces, el conocimiento práctico generalmente para dominarlo, pues obviamente requiere práctica y simulación. Por otro lado, el conocimiento teórico puede resultar muy difícil al principio, ya que esto principalmente se debe a malas técnicas de estudio, que es lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los propósitos o los objetivos de esta plática? Primero, pues mencionar las técnicas de estudio en medicina con base en estudios científicos. Todo lo que les voy a presentar aquí, bueno, tiene una base científica o se han hecho estudios. Y por otro lado, mencionar técnicas y consejos de médicos experimentados en la enseñanza, como ya lo hemos visto, seguramente ya muchos conocen al doctor Alberto San Agustín. Sin embargo, lo que les quiero comentar aquí es que aunque estas técnicas las vaya a enfocar en medicina, pueden ser muy bien aplicables en cualquier carrera. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades de estudio en la carrera de medicina? Son tres principales. Primero, la sobrecarga de información. El cambio que nos enfrentamos al pasar de la prepa a la universidad es pues muy radical, ya que pues la prepa es mucho más sencilla que la universidad y cuando entramos al primer año de universidad en medicina, pues realmente la cantidad de libros que tenemos que leer es sorprendente. Esto causa muchísimo estrés. Otro problema es la poca retención a largo plazo y creo que en lo personal es el principal problema que yo tuve, ya que a mí me pasó por ejemplo que en mi universidad llevé bioquímica 1 en segundo semestre y posteriormente en tercer semestre, llevé bioquímica 2, entonces tenía que recordar todo lo de bioquímica 1 para poder entender mejor bioquímica 2 y esto bueno, seguramente a muchos les ha pasado, pues causa frustración, tristeza cuando no te acuerdas de algo que se supone que ya habías aprendido. Y otro problema, uno de los que a veces se le da poca importancia, es el estrés y la poca motivación, que puede ir ahondado a los dos que les acabo de mencionar. Entonces, pues no hay que preocuparnos, porque bueno, por experiencia propia les puedo decir que estos pueden ser disminuidos. Nunca se van a eliminar por completo, pero pueden ser disminuidos con técnicas de estudio eficaces. Fresh youngster's only 19 years of age. Long is 27. Oh. No hay por qué preocuparse, Homero. Entonces ya después de esta breve introducción, ahora sí vamos a entrar de lleno a técnicas de estudio. Primero vamos a ver técnicas de estudio activo, vamos a ver el aprendizaje potenciado por pruebas y el método de la descarga cerebral. Entonces, ¿a qué se refiere este aprendizaje potenciado por pruebas? Este básicamente consiste en realizar autoevaluaciones o cuestionarios para repasar los temas, en vez de repasarlos releyendo las lecturas. Entonces, ¿qué pasa cuando un estudiante escucha la palabra examen? ¿En qué piensa? ¿En una forma de evaluar los conocimientos o en una técnica de estudio? Generalmente la mayoría piensa que es una forma de evaluar los conocimientos y en parte pues es cierto. Sin embargo, nunca pensamos que esta es una de las más poderosas técnicas de estudio, ya que tenemos para contestar un cuestionario o un examen tenemos que esforzarnos mentalmente y esto aumenta nuestra retención. Las preguntas que bueno, nosotros podamos formular o ya sea que las contestemos por medio de libros tienen que tener algunas características. Tienen que ser preguntas con cierto grado de dificultad porque de nada servirá pues contestar preguntas muy fáciles. Y otro término importante es la retroalimentación tardía.
¿Y a qué se refiere esto? Bueno, vamos a suponer que acabamos de estudiar un tema y hacemos 5 preguntas. Posteriormente a la semana pues queremos repasar este tema y pues vamos a repasar contestando estas preguntas. La retroalimentación inmediata sería ver la pregunta, contestarla y verificar inmediatamente si contestamos de manera correcta. Lo que se refiere a la retroalimentación tardía es contestar todo ese cuestionario y al final revisar si estamos en lo correcto o incorrectos. Esto, aunque parece sencillo u obvio, se ha demostrado que tiene mucho más impacto en la retención. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este aprendizaje potenciado por pruebas? Hay dos formas generales: hacer nuestros propios cuestionarios o cuestionarios externos. En este caso, el método que más me gustó pues durante toda la carrera, incluso lo sigo aplicando, es el método de Cornell, que bueno, para los que todavía no lo conocen, a grandes rasgos es: mientras voy haciendo mi apunte de este lado derecho, puedo ir haciendo preguntas del lado izquierdo, ¿no? Entonces, a mí me sirvió muchísimo, ya que esto me ahorraba muchísimo tiempo, y en vez de releer toda esta parte, al momento de repasar, pues solamente trataba de contestar las preguntas. Este es un tema cuando iba en noveno semestre, como pueden ver, de la materia de ginecología, y pues afortunadamente me fue bien en esta materia. Otra forma de aplicar este aprendizaje potenciado por pruebas, como les había comentado, es el uso de cuestionarios externos, como pueden ser libros o internet. Personalmente, los que más me ayudaron y realmente hubiera querido conocerlos desde el principio son esta serie de libros que se llama Data Review, que se basan en preguntas y respuestas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, ya que pues estos libros son complementarios a las clases, no nos sirven para estudiar una materia. Entonces, personalmente los cuestionarios en internet que buscaba muchas veces son de otros países, o pues la información difiere mucho o puede que haya información errónea. Por lo tanto, yo personalmente recomiendo los libros. Pasando a otro método de estudio activo, tenemos el método de descarga cerebral, que bueno, este se define como un esfuerzo consciente de reproducir o sacar de la mente la información que hemos aprendido sin releer. Lo podemos hacer de varias formas. Hay una forma escrita, de manera verbal, representando dibujos o haciendo esquemas. Entonces, ¿cuándo podemos aplicar este método de la descarga cerebral? Pues hay muchos momentos, ¿no? Por ejemplo, si acabamos de leer un tema, estamos leyendo algún capítulo de un libro y ya lo terminamos, cerramos ese capítulo del libro, conseguimos una hoja en blanco y tratamos de poner pues las ideas principales que se nos quedaron. Eso es la descarga cerebral. También me funcionó mucho para los repasos generales. Ya cuando se acercaba el examen, 3 o 4 días antes, quería hacer un repaso general, y pues para aplicar esto lo que hacía era ver el tema y tratar de plasmar en una hoja todo lo que pues se me había quedado de ese tema, o todo lo que recordaba de ese tema. Y otra forma de aplicarlo es cuando ya hemos leído un tema y queremos recordar lo que sabemos. Y esto, por ejemplo, se explica en algunos temas en medicina, no me voy a meter mucho, pero por ejemplo vemos diabetes desde segundo cuando vamos en bioquímica y lo volvemos a ver en quinto semestre en otras materias. Entonces, en vez de, pues antes de leer otra vez el tema, lo que hacía era el método de la descarga cerebral. Trataba de poner pues de lo que me acordaba. Y esto puede ser decepcionante, sin embargo en vez de ser algo malo, es algo bueno, porque te das cuenta de que puede que tengas muchas lagunas mentales o datos que no entendiste y que necesitan reforzarse. Esto te permite estar mucho más concentrado al momento de estudiar. ¿Cómo podemos aplicar ya el método de la descarga cerebral? En general, bueno, yo tengo un método que es el uso de la plantilla sistemática. No voy a meter mucho a cuestiones médicas, pero en medicina hay una forma sistemática de estudiar una enfermedad. Por ejemplo, nuestro ejemplo de hoy va a ser la diabetes. Casi todo que es una enfermedad pues conocida, yo creo que por la mayoría. Entonces, si queremos estudiar diabetes, tenemos que saber qué es la diabetes, qué causa la diabetes, algunos datos epidemiológicos como factores que predisponen a tener diabetes o datos estadísticos, cómo se manifiesta la diabetes, cómo la diagnosticamos y cómo la tratamos. Entonces, para esto yo utilizo una plantilla sistemática en donde pongo una hoja en blanco, la divido en 4 cuadrantes y en el centro pongo el tema. Entonces, de esta manera, en cada uno de los cuadrantes puedo ir representando pues todo lo relacionado a la enfermedad.
Y aquí es muy importante mencionar que pues hay que poner lo básico, ¿no? Porque si no la hoja nos va a quedar pues muy llena de información. Solamente hay que poner los conceptos básicos o generales. Otra forma de aplicar este método de la descarga cerebral es reproducir esquemas sin verlos. Este que seguramente ustedes ya han visto es un esquema del doctor Alberto San Agustín y tal y como él dice, no basta con solo verlo y ya aprenderlo. Hay que tratar de reproducir este esquema para que verdaderamente se quede en nuestras mentes. Lo mismo aplica para mapas conceptuales, cuadros sinópticos y algoritmos, que son muy utilizados en medicina y muchas veces uno piensa que pues solamente con volverlos a ver pues se le queda la información, pero realmente cuando el aprendizaje se consolida es cuando nosotros tratamos de descargar esta información. Entonces, ya pasando a otra técnica de estudio, vamos a hablar acerca de la repetición espaciada. La repetición espaciada se basa en repasar cualquier información por intervalos cada vez más amplios. Esto, bueno, a grandes rasgos. El primer repaso generalmente se tiene que dar casi inmediato después de leer el tema. Los repasos sucesivos se tienen que dar a intervalos cada vez más amplios, y aquí lo pongo cada vez más amplios porque hay gente que pues puede repasar a intervalos constantes. Por ejemplo, tenía algunos compañeros que decían voy a repasar este tema cada semana, y la idea de la repetición espaciada es que sean por intervalos cada vez más amplios. Por ejemplo, estudio un tema hoy, lo estudio en 2 días, después lo estudio en 5 días, después en 15 días, etcétera. Y muy importante aquí hay que ser conscientes del tipo de información a la que nos enfrentamos, ya que la información puede ser de dos tipos, ¿no? Información que nos es muy familiar y que tenemos que estudiarla a intervalos amplios, e información que no nos es tan familiar o es más difícil y tenemos que estudiarla a intervalos reducidos. Entonces, bueno, se han hecho estudios en el ámbito de la medicina. Aquí en este caso les traje este estudio que se hizo en médicos que estaban especializando en cirugía, en donde se comparó la práctica masiva con la práctica espaciada en una técnica que se conoce como anastomosis microvascular, que a grandes rasgos consiste en juntar un vaso sanguíneo con otro, como aquí podemos ver con esta sutura. Entonces, ¿qué se concluyó en este estudio? Se concluyó que ambos grupos, tanto los de la práctica masiva como la práctica espaciada, pues tuvieron una mejora inmediata. Sin embargo, el grupo con una práctica espaciada de esta técnica tuvo una mayor retención a largo plazo y mejores resultados en las siguientes pruebas. Entonces esto tal vez les recuerde al clásico amigo o incluso nosotros mismos, que estudia 1 o 2 días antes del examen y le va bien, incluso mejor que nosotros, que pues se supone que estudiamos durante largos periodos. Sin embargo, a los 2 o 3 días después del examen pues prácticamente no recuerda nada. Y entonces aquí, bueno, se concluyó que la práctica espaciada es mucho mejor como técnica de estudio. ¿Cómo podemos aplicar la repetición espaciada? En general yo tengo dos formas. Primero, elaborar flashcards o utilizar Anki, que es una herramienta que seguramente ya han escuchado. Aquí les tengo unos ejemplos de algunos de mis flashcards, donde en una parte pongo la pregunta y en la parte reversa pongo mi respuesta. Sin embargo, personalmente no me gustó tanto porque llegaba un punto en el que tenía muchísimos papeles y pues realmente había un caos en mi cuarto. Y pues cuando conocí Anki realmente pues toda mi vida cambió. Aquí tengo algunas preguntas de materias que he tenido. Tal vez, bueno, los que no han escuchado Anki, bueno, se basa en un algoritmo que, bueno, ya nosotros creamos preguntas y esta aplicación automáticamente las automatiza para que lo hagamos o la repasemos de manera espaciada. Hay que considerar algunos puntos en la repetición espaciada. Primero, que la información sea correcta, porque si aprendemos información errónea, pues de nada va a servir que la memoricemos. Y otra, que el conocimiento puede cambiar, no hay que casarnos con lo que supuestamente sabemos.